Escucha mi aliento, huele mi sudor en tu soledad, cazadora del ego. La voz de la noche susurra al oído en tu soledad, cazadora del ego y de lo establecido. Vamos, ven, ven, vuela conmigo, vamos, ven, ven, vuela conmigo, vamos, ven, ven, vuela conmigo. Hoy el programa Amor y Vida TV os lleva a Madrid a hablar con la asociación Stop Estafadores. Nos encontramos con dos delegados, el presidente y el abogado que lleva los casos. ¿Cómo sucede? Prestan un dinero, tú solicitas un dinero y lo único que te piden, pues es la única condición, un aval de vivienda, tu casa, para que te preste supuestamente la cantidad que pides. Luego te llevan en notaría y no es la cantidad que tú has pedido, te engañan por una, digamos que por una estrategia que utilizan ellos, una metodología, que al final, pues en menos de 6 meses, un año, pierdes la casa. Por eso desde Stop Estafadores realizamos unos protocolos de actuación, atendemos a las víctimas y ayudamos en todo lo que sea posible. Un caso real. Se presentó en la notaría como un abogado de Centro Financiero Micenas. Y bueno, pues más o menos actúan igual todos. En la notaría te citan a primera hora, el notario llega 4 horas más tarde, ya no da tiempo a leer las escrituras. Nosotros pedimos 40, teníamos que devolver 70, el notario pedimos las escrituras antes de firmar, no daba tiempo. Entonces te lo ponen de tal manera, porque dicen, ¿cómo has podido firmar eso? Es que las escrituras es tu firma. Pues muy simple, porque te ponen así la documentación, un papel encima de otro. Como firmas aquí, pues tú no ves lo que hay debajo. Y en la otra, firmas por delante, pero no ponen nada. Y es tarde, necesitas el dinero. Y estás en la notaría. Y algo muy importante es que tú estás en un notario. Es como si tú estás delante de un policía nacional o de un guardia civil. Yo nunca en mi vida voy a imaginar que un notario me pueda estafar. Claro. O que un guardia civil o que un policía nacional me vaya a perjudicar o me vaya a hacer daño. Porque son personas que están para ayudar a los ciudadanos y que representan un poder, ¿no? Sí. Entonces por eso también tú te confías más. A mí no me hizo sospechar porque yo no me fui a un capital privado, en teoría, porque estaba viendo que los capitales privados, yo lo busqué en el teletexto. Entonces yo veía que los capitales privados te daban un plazo de 6 meses. O sea, si yo voy a pedir 40.000 euros por mi negocio, imposible que lo devuelvan 6 meses. Eso lo puedo hacer si tengo para vender alguna propiedad. Si el banco no me da un crédito puente, que lo primero que hice fue ampliar una hipoteca en el banco y me la denegaron, pues ya ahí me inspiró más confianza porque era una financiera, iba a mediar un banco, que ellos eran los intermediarios, y nos hizo sospechar, era pagar en 36 meses. Entonces, bajó mi marido para informarse y todo correcto porque, bueno, pues hubo que llevar facturación, declaraciones de IVA, declaración de renta. Que te piden muchos papeles como en cualquier cosa. Sí. O sea, en mi caso fue completamente como en banco. ¿Y que con qué se iba a avalar? Bueno, pues mi marido dijo que con 2 viviendas que teníamos. Y se avaló con las 2 viviendas. Hay que recordar que hay familias que han perdido 3 viviendas. Y bueno, pues nada, ya nos vamos para el banco y venía también el estafador. Entonces esto era ya pues las 2 menos, casi las 2. Y mi querida estaba que íbamos al banco bien que me hiciesen una transferencia o a recoger un talón conformado. Y se acerca el estafador a la ventanilla y el cajero saca 2 sobres, porque fue otro matrimonio más también a la firma, o sea, estuvimos allí firmando y iban también al banco. Le da a ellos un sobre y a nosotros, a mi marido y a mí, nos da otro. Yo le digo que con ese dinero yo no me voy hasta el jefe desde María de Molina. Claro. Y me dice que sí. Digo, no, a mí me haces una transferencia. Que no se podía. Digo, sí se puede. Dice, pero tú trabajas con Bancaja. Digo, pues mira, no.
pero yo estoy harta de hacer transferencias. O sea, no me digas que no vas a hacer una transferencia. Mira, que son las 2:05 y el cajero ya nos estaba echando. Siempre con prisa. ¿Y qué haces? Pues después de que ya has firmado, ¿no? Yo no me puedo imaginar que no he firmado 40. Pienso que he firmado 40 y que tengo que devolver 70. Aparte de eso, se libraron 36 pagarés de 414 euros mensuales, que era para quitar de esos 70. Pues cuando recibimos las escrituras, ahí es donde nos dimos cuenta de que nos habían estafado. Porque ya empezando, que no aparecen los 40 por ningún lado. Ya es que se ha pedido 70. Más luego esos 36 pagarés no eran para quitar deuda. Vamos, de lo que había que devolver. Sino eran más intereses. Más luego los intereses de demora, si no pagabas, de 29%. Y bueno, pues cuando ya te haces con las escrituras, yo me hice con ellas al cabo de un año, porque que si la tenía el notario, que si estaban en la financiera, el caso es que allí nadie las tenía hasta que nos hicimos con ellas. Nos pusimos en contacto para ver qué es lo que pasaba. Las escrituras. Sí, claro, es que no nos las dieron, que nos las mandaría por correo. No te dan nada. Yo a mí las conseguí ya diciendo que me daba lo mismo quien las tuviese, pero que me las mandasen ya porque denunciaba a la notaría y a la financiera. Y así nos hicimos con ellas. Y ahí es donde vimos, bueno, pues que había una estafa. Vamos a ver qué es eso de Stop Estafadores. Bueno, Stop Estafadores, como podrá contar mejor Juan, el presidente, lo que hace es aglutinar a las víctimas de estafas cometidas con ocasión de préstamos no bancarios, de préstamos de capital privado, que se suelen llamar. Básicamente se trata de prestamistas que están ajenos a lo que son los bancos y las financieras reconocidas, personas físicas o a veces sociedades, que dan préstamos sin estar sometidas a esa regulación. Y desde hace unos años, ya largos años, en lugar de cobrar unos intereses elevados que podían serles declarados abusivos, entraron en una práctica bastante habitual, que es falsear el capital. O sea, poner un capital muy superior al que realmente están entregando. Eso en alguna ocasión con conocimiento del prestatario, pero en muchas ocasiones con un engaño, ¿no? Con un engaño claro. Y estas tramas que proceden en muchas ocasiones del mundo de los subasteros, que es un mundo muy turbio, y que se han reconvertido, al final lo que buscan es quedarse con las viviendas de las víctimas a precio de saldo. Es adjudicarse esas casas con un desembolso real irrisorio. Esto es a grandes rasgos la estafa. ¿Quiénes son? ¿Pero quiénes son? Yo muchas veces me he encontrado en el buzón o en emails consejos de préstamos de tanto dinero, préstamo hipotecario, y que no es un banco. ¿Os referís a esas ofertas de préstamos? Sí, concretamente pues son particulares que bajo el nombre de financieras, entidades bancarias, intermediarios financieros, pues operan en un mundillo oscuro. O sea que la gente que actualmente ha solicitado algún préstamo de forma privada, no a un banco, sino a un prestamista privado, es probable que esté en una situación así y convendría que se asegurase lo antes posible de si eso no, porque imagino que cuanto antes se actúe mejor, ¿no? Y sobre todo que miren por internet, que miren toda la información que aparece de ese prestamista. Eso es muy importante, antes de firmar nada. ¿Los créditos estafa, difíciles de acontecer o son habituales? ¿Abundan estos casos? Sí, desgraciadamente sí. Son unas redes delictivas muy poco conocidas. Llevan operando, la mayoría de ellas empezaron a funcionar hace como unos 10 años o así. Han ido aumentando su operativa. En la crisis económica, cuando se cerró el grifo del crédito bancario, hicieron su agosto absoluto, apoderándose de inmuebles por precios ridículos. Y yo creo, bueno, nosotros hemos ido viendo los nombres de las principales cabecillas de las tramas, hemos hecho búsquedas en el registro de la propiedad, encontrándonos que algunos de estos tienen miles de anotaciones en el registro, ¿no? Yo creo que hay varios millares de familias afectadas. Los casos que se denuncian son la punta del iceberg, porque muchas veces la gente no denuncia por estas cosas, pues porque no es muy consciente de si esto es legal o no,
No sabe tampoco que puede denunciarlo. Exacto. O simplemente estás tan deprimido, tan hecho polvo que no tienes energía para ponerte a pelear. Hay una parte de esto de miedo económico, decir, a ver si me voy a gastar encima más dinero que no tengo. Hay una autoculpabilización, ¿no? No quiero aparecer como el engañado, ¿no? Que se dé, o sea, reconocer que me han engañado y en fin, hay muchos factores que juegan en general en todas las estafas, pero en esta en particular, ¿no? Todo eso, los miedos, las necesidades, la falta de fuerzas. ¿Por qué Stop Estafadores? Hay miles de familias afectadas en España, pero es un tema muy poco conocido, al que por fin está empezando a prestarse alguna atención desde los medios. Y Stop Estafadores nació para eso, para reclamar atención sobre estas víctimas, reclamar atención sobre este problema, pedir justicia para las personas que han sufrido estas estafas y prevenir, evitar que haya familias que caigan en estos dramas. Y si estoy ante un presunto caso de estafa, ¿qué hago? Cuéntanos, Carlos, cuando alguien se encuentra con una situación como la que hemos escuchado, de este tipo de estafas, ¿qué posibilidades legales tiene o qué conviene que haga legalmente? Bueno, tiene que consultar a un abogado, sin duda. Yo creo que es conveniente además que se ponga en contacto con la asociación Stop Estafadores, porque el abogado le va a dar una ayuda jurídica, le va a dar una ayuda legal, pero yo creo que en la asociación va a encontrar además un apoyo humano, un calor humano, el compartir su experiencia con otras personas, el saber que no es más tonto, que no le han engañado por tonto y dejar de autoculpabilizarse, darse cuenta de que le puede pasar a cualquiera. Que son expertos, además, en el trabajo que hacen de estafas, esta gente, ¿no? Sí, Stop Estafadores es experta en el trabajo de apoyo y los estafadores son expertos en engañar, ¿no? Y luego, desde el punto de vista legal, tienen dos vías de actuación. Tienen que actuar en vía civil frente a lo que es el préstamo hipotecario fraudulento, porque lo normal es que haya bastantes cláusulas abusivas, o sea, que nos encontremos con unos intereses de demora ilegales, que nos encontremos con un valor para subasta de su casa absolutamente abusivo, por ridículo, en fin, algunas otras cuestiones que se pueden pelear. Y además, simultáneamente, tienen que actuar en vía penal, o sea, hay que denunciar la estafa, hay que denunciar el posible delito que haya en esta operación. Si pago y liquido el préstamo, ¿soluciona el problema? O sea, que no puedes solucionar el problema pagando ni tan siquiera los 70.000 o los 15.000 o la cantidad. Porque yo, con tal de quitarme el problema, iba a pagar los 14.000 euros y no quería saber nada. Y me di cuenta que la letra de mi piso, antes de cumplir el plazo que yo tenía, el prestamista, el estafador, ya la había vendido a otra empresa. Entonces, si yo hubiese pagado la deuda, realmente no lo hubiese pagado, porque lo hubiera pagado no al portador de la letra. Y tenemos casos de gente que ha estado detrás del prestamista, de cualquiera de estos, porque hay un montón de prestamistas, pues has estado 6 meses, 1 año detrás de él para pagarle. Y cuando te vienes a dar cuenta le debes dinero pues a una persona que no conoces. Wow. Hasta que dio la cara el estafador nuestro, tardamos 1 año. Porque se le llamó, porque yo di orden al banco de que no se pagasen esos pagares, puesto que no era para nada de lo que nos habían dicho. Claro. Y llamé para hablar con él, llamó a mi marido. Al año y pico, yo le decía a mi marido, bueno, les debe de sobrar el dinero y es que nos lo perdonan. Al año y pico, sí, claro, ya te lo tomas un poco así. Y al año y pico ya dan señales de vida ya amenazando. Sí. Y a mí me subastaron mis 2 viviendas. Por 40.000 euros, 2 viviendas valoradas en 441.000 o 41.000. Y en subasta que lo venden a precio ridículo. No sé por qué no fuimos ni a la subasta, yo no pude ir a la subasta. ¿Qué interés hay detrás? Cuando vas a notaría y firmas, pues has firmado una cantidad, recibes una cantidad que no es la que has firmado, porque ellos te dan bajo una promesa de que en 15 días o 20 días te van a formalizar ese préstamo hipotecario, que no hay ningún préstamo hipotecario, lo que has firmado ahí en notaría y el dinero, el poco dinero que te han dado, ahí consiste todo. No llegan esos 15 días, no llegan el resto del préstamo, ni llega nada. Solamente te llegará una ejecución hipotecaria y perderás tu casa. Ellos no quieren realmente cobrar, ellos lo que quieren es quedarse con las viviendas. ¿Cómo obtener apoyo legal? Lo que pasa es que la gente se encuentra en una situación de, me han timado,
están emocionalmente muy mal y ahora tienen menos economía todavía y se sienten, ¿cómo voy a recurrir a un abogado si no tengo economía? ¿Cómo voy a denunciar, ¿no? Bueno, en ese sentido la asociación siempre tiene una serie de abogados que colaboramos con ella, no hay una exclusividad, hay varios abogados de distintas provincias, y a todos lo que nos piden es un compromiso común de ser comprensivos con esa situación, es decir, de permitir un pago fraccionado, en fin, intentar ser un poco, ponernos en la situación de estas personas que además se han quedado muy dañadas económicamente. Pero en último extremo tienen también otras alternativas, ¿no? Los abogados de turno de oficio hacen un formidable trabajo. Son compañeros que trabajan para personas que tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita porque sus ingresos no les permitan pagar un abogado. Y esa es otra vía de actuación posible. Pero la gente piensa que abogados de oficio en un caso fuerte no te puede ayudar mucho. ¿Eso es cierto o no? Tú como abogado y que sabes y que conoces, porque la imagen que tiene la gente viene de las películas y las películas dan la imagen de, o en otro país, o la imagen que ellos quieren dar. No. Yo, vamos a ver, creo que los abogados de oficio son exactamente igual que los abogados de pago en cuanto a su calidad profesional. Nos encontramos a veces con que determinados abogados de oficio o de pago quizá no han hecho a veces lo que tendrían que hacer, muchas veces por la complejidad de estos problemas, la especificidad de estos problemas y lo poco conocidas que son estas mecánicas, ¿no? Pero, insisto, pasa por igual en uno u otro caso. Y hay excelentes profesionales entre los abogados de libre elección y entre los compañeros que están en turno de oficio. De hecho, muchos de los grandes pronunciamientos que hay en materia de desahucios, en préstamos bancarios, como sabemos, y en préstamos no bancarios también, han sido conseguidos por abogados de oficio, ¿no? Recientemente hay una fantástica sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que archivó definitivamente una ejecución hipotecaria contra una víctima y la ha conseguido un abogado de oficio. Es una de las mejores sentencias que se han obtenido en esta materia. Yo rompo ahí una lanza por los compañeros de turno de oficio. La unión hace la fuerza. Muy importante, yo creo, Juan, de la gente que nos pueda estar viendo y que ya se haya metido en un problema así. Yo personalmente le diría que no tengan vergüenza, que no se sientan culpables, que no tengan miedo, que pidan ayuda, que entren en Google, en Stop Estafadores, que ahí van a encontrar muchísima gente en toda España que cuentan los mismos casos, que le han sucedido lo mismo, y eso es una cosa que no se puede planear, porque gente que vive en Asturias, en Cádiz, en Oviedo, en toda España, y que te cuentan las mismas cosas con los mismos detalles, que no tengan miedo, que pidan ayuda, porque la unión hace la fuerza. Y que hay posibilidades de recuperar cosas. Sí hay posibilidades. Y que no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Y que sientes un precedente y que se acabe ya. Claro. Y que tengan cuidado a la hora de ir a firmar un préstamo con un capital privado. Incluso gente que todavía no ha pedido préstamos puede pediros consejos a vosotros. Se pone en contacto con vosotros Es totalmente y gratuito. vosotros les aconsejáis. Nosotros el servicio es gratuito y no hace falta ser socio ni nada. Y entre vosotros también os apoyáis si hace falta. O sea, imagínate yo, soy una familia, he recurrido, tengo un abogado que es de mi primo o de alguien de confianza o conozco porque me he criado con él en el mismo barrio y quiero que me atienda el caso ese abogado porque es con quien me siento emocionalmente segura. Pero ese abogado pues no sabe a lo mejor mucho de la materia específica, puede recurrir a Stop Estafadores o contactar con abogados de Stop Estafadores si le podéis asesorar algo o no. Sí, hay una... sin duda. Sí, esa es una de las características que hoy precisamente lo hablábamos en la asociación, ¿no? Yo les decía que es importante eso, que cada abogado que colabore con la asociación tenga claro que, respetando siempre el secreto profesional y el asunto concreto de su cliente, tiene que compartir con los demás un poco esa experiencia, porque aquí es importante los avances que haya, nos ayudamos unos a otros, ¿no? Es fundamental estar coordinados. Desde Stop Estafadores, cuando un abogado, sea o no colaborador de la asociación, se pone en contacto con Stop Estafadores para pedir información, se le facilita toda la información que tenemos sobre estas tramas, sobre su operativa, sobre precedentes judiciales que pueda haber, etcétera, etcétera. Eso está a disposición de cualquier compañero que quiera pedirlo a la asociación. Y yo particularmente, la verdad es que desde mi despacho muchas veces he hecho esta labor, ¿no? De colaborar con compañeros de turno de oficio y demás, que me han pedido alguna información. Bueno, pues que por experiencia o por la trayectoria que llevamos ya de pelear contra estas redes delictivas, pues tenemos, y la verdad es que lo hacemos encantados, ¿no?
les pedimos esa reciprocidad, o sea, que luego su experiencia, si tiene una resolución favorable, etcétera, la compartan con el resto de afectados, porque es importante. Cuanto menos denuncias haya, más difícil. Cuanta más gente denuncie su caso, más fácil es, me imagino. Sí, la coincidencia de testimonios aquí es fundamental, ¿no? Nos encontramos con que, claro, cuando una persona dice, mire, yo he firmado ante notario que recibía 50, pero en realidad me dieron 25, pues es como poco verosímil así, contado así, ¿no? Cuando tú te encuentras con que esta mismo te lo cuentan con muchos detalles coincidentes de la operativa, de cómo fue el proceso previo, de cómo fue el engaño, de en qué notaría se produjo, de quiénes eran los que engañaban. Cuando te lo cuentan personas que uno es de La Coruña y lo denunció hace 2 años, pero otro te ha contado lo mismo sin conocerse entre sí en Cádiz 2 años después, y así hasta centenares y centenares de testimonios, pues te das cuenta de que es evidente que no puede haber una concertación, que eso obedece a una realidad. Y yo creo que está reclamando una investigación en serio por parte de Fiscalía, por parte de Judicatura, pero además agrupada. Y aquí otro testimonio. Tenemos muchas historias, porque tenemos muchísimas familias afectadas. Pero mira, concretamente está con nosotros la que está recién nombrada ahora mismo, Gracia Monge, que es delegada ahora mismo en Andalucía, pues que hace nada, cuestión de semanas, pues sufrió un intento de suicidio, vamos, así que ella misma te lo puede contar. Hace 6 meses me vi en la necesidad de... Necesitaba 6.000 euros para pagar pues la comunidad y la contribución de mi casa. Me dirigí a mi banco, donde tengo una nómina, y el banco pues no me lo facilitaba. Entonces, a través de internet encontré una financiera que me ofrecía la posibilidad de darme los 6.000 euros. Después de estar durante un mes en contacto con ellos por teléfono, me llaman y me dicen que en 3 días tengo que venir a Madrid. Yo vivo en Chipiona, en la provincia de Cádiz. Me dicen que en 3 días tengo que venir a Madrid y me citan en una notaría a las 9 de la mañana para firmar el préstamo ese de 6.000 euros. Yo llego a Madrid, me encuentro sola a las 9 de la mañana, me tienen esperando hasta la 1 de la tarde y aparece una señorita que yo hasta entonces pues no había tenido conocimiento de ella ni había tratado nunca con ella, y me firma en una cafetería que hay enfrente de la notaría un contrato privado entre las dos partes, donde me explica que yo voy a recibir una cantidad de 15.750 euros, yo me voy a quedar con 6.000 euros y ella se va a quedar con 8.000 euros, porque esos 8.000 euros es para gastos. Firmamos toda la documentación, me lo explica y me lo detalla muy bien, y yo, ante la necesidad, y en ese momento pues creí en su palabra y lo vi algo normal. Subimos a notaría. En notaría a mí no se me leyó todo, era muy rápido porque era última hora, todo era muy rápido. Llegó el señor que me prestó el dinero, que me lo dio en un cheque, los 14.750 euros, y la notaria no me leyó nada. Nos pasaron, yo entregué las escrituras de mi casa, se las llevaron, al ratito me las trajeron y nos dijeron, ya nos podemos ir. Nos fuimos al banco, y en el banco, cuando yo saqué los 14.750 euros, nos fuimos a un lado y esta señorita me dijo que, como bien habíamos llegado al acuerdo, yo le tenía que entregar 8.000 euros y yo me quedaba con 6.000 euros. Que yo tenía 6 meses de carencia y que a los 6 meses ellos levantarían la hipoteca de mi casa. Y yo pasaría a pagar en una cuenta de un banco 168 euros en un plazo de 8 años. Sí. Pasaron esos 5 meses y en un programa de televisión vi el nombre de este señor que era un estafador o presunto estafador, y entonces me di cuenta que era este señor el que aparecía en mi documentación y era el que a mí me había prestado el dinero. Yo me puse en contacto con esta señorita, se lo expliqué y me dijo que, bueno, que la persona que iba a hacer el levantamiento no lo iba a poder hacer,
no me dio explicaciones y me dijo que tenía que ir en 2 días a Málaga para volver a firmar otra hipoteca, quitar una carga que tenía mi casa para dejar mi casa libre de cargas. Y yo pasaría a contraer con ellos una deuda, en vez de 14.750 euros, sumarle también 17.000 euros que tenía mi casa, que yo pago con la Caixa 200 euros mensuales. Evidentemente, después de lo que me hicieron, que se me vino el cielo encima porque vi claramente que me habían engañado, pues no acepté a eso. Entonces ahí es cuando empezaron los problemas, porque el trato y al que llegamos de que yo pagaba las mensualidades, que había 6 meses de carencia y que yo tenía que pagar las mensualidades de 168 euros en 8 años, pues eso no iba a ser así. Yo tenía que pagar, ya estábamos en el 6.º mes, y yo tenía que pagarle 14.750 euros, y si no, pues se quedaban con mi casa, cuando yo solamente había recibido 6.000 euros. Esa es la estafa que te hacen. El error de la crítica y el juicio. A través de internet encontré a estos estafadores. Yo la verdad que lo pasé muy mal, porque no, te ves tan impotente que tú primero te sientes muy culpable. Te sientes muy culpable porque a quien se lo cuentas lo primero que te dicen es: bueno, pero es que tú que eres tonta, ¿cómo te han podido engañar? No, simplemente uno necesita dinero y se acoge a lo que puede cuando necesitas dinero. Y una vez ya que encontré en internet a estos estafadores y me puse en contacto con su director, con Juan, pues ya ahí encontré el apoyo, tanto psicológico como profesional, y me dirigieron los pasos que tenía que dar y lo que tenía que hacer para poder solucionar el problema. ¿Y el entorno social o familiar cómo suele reaccionar ante estos casos? ¿Crea más presión o por la crítica o el juicio o no? Pues hay de todo, pero en general no siempre bien, no reaccionan siempre bien. Hay esa culpabilización a la víctima de cómo has podido poner la casa en juego, de cómo se te ha ocurrido tal, cómo te has dejado engañar. Nadie, ¿no?, quiere que le engañen, nadie quiere poner nada en juego. Esas cosas, ¿no? Y nos encontramos muchas veces, pues eso, hijos que le reprochan a los padres la situación, o padres a los hijos, ¿no? En ocasiones, por desgracia, rupturas de parejas, ¿no? A veces hay en una situación de angustia, de dificultad económica, de crisis, a veces hay acaba repercutiendo a veces en rupturas familiares. Los daños colaterales de este tipo de estafas son durísimos, ¿no? ¿Y esos daños colaterales se pueden reclamar también en los juicios cuando se denuncia al estafador? Sí, en vía penal. Realmente todos estos daños morales y tal se reclaman. Otra cuestión es que la vía penal es complicada, o sea que demostrar estos delitos es difícil y demostrar los daños a veces también. ¿Y si esa estafa sucedió hace años, todavía puede actuar? A lo mejor ahora alguien está viendo este programa y dice: va, esto es lo que a mí me ocurrió o lo que ocurrió a mi amigo tal hace 5 años. ¿Todavía tiene posibilidades de denunciarlo o ya no, porque ha pasado mucho tiempo? Tiene posibilidad de denunciarlo. Siempre que no esté prescrito, puede denunciarlo. En general, aquí estamos ante a mi juicio, ante una estafa cualificada porque recae sobre un bien de primera necesidad, que es la vivienda, con lo cual el plazo de prescripción es más amplio. ¿Cuál y es en todo caso, 10 años en general, ¿no? De todas maneras, hay que ver en cada caso, ¿no? Desde cuándo se computa, desde el momento en que realmente se ha producido el delito. Y yo creo que es bueno que en cualquier caso se consulte, o sea, se pregunte, ¿no?, si puedo hacer algo o no, y que sea el profesional el que asesore a la víctima sobre si tiene aún posibilidades o no, ¿no? ¿Hay esperanza? ¿Qué posibilidades tenemos? 2 preguntas más en una. ¿Qué es lo peor que puede salir de estos juicios, o sea, lo que menos se puede conseguir cuando se denuncia, y qué es lo mejor en caso de lo más positivo que se pueda conseguir? Pues lo normal es que haya un término medio, es decir, lo normal es que se consigan triunfos parciales y demás, pero lo peor sería que el juez no vea delito en la denuncia penal y la archive
la sobresea, y que en vía hipotecaria, en vía de ejecución contra tu casa, acaben desahuciándote, ¿no? Eso es lo peor, la peor situación. Hasta ahora tengo que decir que en general, cuando la gente llega a Stop Estafadores o cuando llega a abogados que conocen la materia y llegan a tiempo, o sea, si no está no es algo irreversible, en general el porcentaje de asuntos en los que al menos mantenemos la esperanza, ¿no? Y en los que paralizamos ese desenlace es muy elevado. Y lo mejor que puede pasar es que se archive la ejecución hipotecaria porque el juez considere que hay cláusulas abusivas que impiden proseguir con esa ejecución hipotecaria, que eso pasa en algunos casos, ¿no? Pues pasa, por ejemplo, cuando el valor de subasta es ridículo, ¿no? Y entonces cuando no hay un valor de subasta válido se tiene que archivar la ejecución hipotecaria, ¿no? Y algunos jueces lo han hecho, o incluso algún juez ha considerado que no quedaba acreditada la entrega del dinero y ha considerado que por tanto era un crédito usurario donde se había fingido un capital que no existía, ¿no? Y lo ha archivado también. Bueno, pues que en vía civil te archiven la ejecución hipotecaria y cancelen la hipoteca sobre tu casa, pues es lo mejor que puede pasar. Y en vía penal todavía no ha habido, en estas últimas tramas que conocemos de estos últimos tiempos, todavía no ha habido sentencias de condena porque las instrucciones judiciales son muy lentas, ¿no? En España. Pero sí que se han abierto ya al menos un par de procesos penales contra presuntos estafadores. Y bueno, pues lo mejor que podría pasar, y yo espero que así sea, es que algún día esta gente sea condenada y sobre todo porque se haga justicia con sus víctimas, sin duda, pero también para que dejen de actuar con impunidad, porque lo peor es que mientras tú estás denunciando esto y trabajando, ellos siguen estafando. Siguen actuando. Y si queremos pedir un préstamo, ¿cómo hacer para evitar estafas? Como abogado, ¿cuál es tu consejo para alguien que quiere pedir un préstamo, que está en una mala situación económica y quiere pedir un préstamo? Bueno, si puede acudir a un préstamo bancario, desde luego mejor, ¿no? Puede encontrarse muchas veces cláusulas abusivas, pues de cláusulas suelo, bueno, lo que todos conocemos que pasa con los bancos, ¿no? Pero al menos no tendrá estas estafas tan descaradas, ¿no? Si no, yo creo que hay algunas financieras más o menos serias y, en fin, se puede uno informar. Y luego, otra alternativa puede ser a veces recurrir al apoyo de personas del entorno, ¿no? A veces es mejor pedir dinero a la familia o, en fin, que acudir a este tipo de préstamos de capital privado tan usurarios, tan abusivos, donde además es que hay toda una fauna, ¿no? Desde los que acaban firmando transferencias sobre el vehículo para quedárselo, hasta los que te cobran un 400% de intereses, pasando por estas redes criminales organizadas que buscan quedarse con las casas de la gente por un precio ridículo, ¿no? ¿Qué consejos, aparte de elegir bien, ¿no? el prestamista? Pues en la página web de Stop Estafadores hay un apartado que se llama así, consejos. Son muchos, pero yo recomendaría que alguien que va a pedir un préstamo se los leyera bien, porque están hechos desde la experiencia de muchas víctimas y desde el asesoramiento jurídico nuestro. Las dos cosas están recogidas ahí. Y contamos qué cosas hay que hacer, qué cautelas hay que adoptar, pero también les hablamos de algunas señales de alerta, de cuáles son algunas formas de actuar muy típicas de estas tramas y que por tanto le tienen que poner sobre aviso de que no está ante algo regular, ¿no? Yo creo que siguiendo esos consejos es complicado que te estafen. Y luego si se puede, yo ya sé que económicamente a veces no se puede, pero si se puede, yo creo que es bueno asesorarse antes, ¿no? Es decir, yo creo que es bueno contar con un abogado, con un profesional independiente que por un precio pequeño, cerrado, de una consulta, por lo menos te eche un vistazo a lo que vas a firmar o a la operación que vas a contraer y con quién y te pueda asesorar. A veces por ahorrarte a lo mejor eso, lo que es una pequeña cantidad de una consulta, te metes en un pozo económico que te arruina la vida, ¿no? Solidaridad igual a amor. Yo creo que por eso es importante la labor que hace la asociación, a mí me parece fundamental, porque es verdad que ha conseguido ese apoyo mutuo que ha hecho que mucha gente salga del pozo. Decía una psicóloga que colabora a veces con la asociación que de las malas situaciones económicas se puede acabar saliendo, ¿no? Pero de los pozos vitales es más complicado y que es más importante salir del pozo vital. Por eso yo creo que más allá de la ayuda que podamos dar los abogados, que es importante sin duda, la ayuda que se prestan los asociados entre sí, a mí me parece admirable, ¿no? Que además saquen fuerzas en esa situación para no solo con su propio problema ya tendrían bastante, ¿no? Pero además que saquen fuerzas para ayudar al de al lado, me parece verdaderamente plausible, ¿no?
Muchas gracias, Carlos. A vosotros. Se da ayuda a todo el mundo, a todo el que lo necesite. Hace un año tuvimos la gran suerte, yo hablo por mí porque es hace un año, de conocer a Juan Puche, presidente de la asociación, y a Carlos Galán. Que, vamos, es para quitarse el sombrero cómo están trabajando. Emociona. Es el motor de la asociación. Pues muchas gracias desde el programa Amor y Vida TV. Gracias a ustedes. Y a todos, porque vosotros también hacéis vuestro trabajo. Mi agradecimiento a STV Rioja y a Ciencia y Espiritualidad por emitir el programa Amor y Vida TV. Y si os ha gustado este vídeo, pinchad al me gusta, compartirlo y suscribiros, porque con cierta frecuencia subo vídeos como este. Fluir, sentir, volar, divagar en el umbral, arrojar toda la piel, atravesar el acá. Soy una abeja que endulza el pastel, el universo es mi colmena, que no mi pena, aunque yo a veces me niegue ante él. Todo llegará, todo sanará, 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 todo llegará, todo sanará. Mostrar, demostrar, fluir, sentir, volar, arrojar toda la piel. Ser, 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 ser.